Estamos haciendo fuego con ron y en un momento veo que hay un carbón que rebota así circunstancialmente y se aleja del fuego en sí mismo y queda, digamos, ileso, queda sano, queda sin ser atacado, digamos, por la llama en sí mismo. Y es ahí donde me vino este texto a memoria, en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 2. Zacarías 3, versículo 2. Les invito a que estén leyendo conmigo un texto conocido, creo yo, de la palabra, y el versículo 2 está escrito: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Amén a la palabra de Dios. Señor, te doy gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por este culto hermoso que nos estás regalando. Sin embargo, te pido, Señor, por esta conclusión, por esta palabra que vamos a leer, Señor, que sea un canal de bendición para mi vida y la vida de mis hermanos, que sea de edificación, Señor. Tu palabra que no vuelve vacía, tu palabra que es como un martillo que quebranta la piedra, tu palabra, Señor, que habla al sencillo, tu palabra, Señor, que es un tesoro, que es más valiosa que el oro puro, más refinada que la plata, Señor. En esa tu palabra confiamos, la que tiene vida propia, la que no necesita, Señor, ser gritada para ser más fuerte, Señor. Con un leve susurro, Señor, es suficiente para que quebrante el corazón, Señor, para que sea efectiva y eficaz, Señor. Tu palabra, Señor, dice, Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, Señor. Y te pido, Señor, en este día, en esta mañana, hay un grupo de ovejas tuyas que oyen tu voz y que te obedecen, que seamos receptivos a la palabra que tenés para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden estar tomando sus asientos, hermanos. La pregunta que plantea aquí Jehová mismo, y ahora contextualizamos un poco el texto, el pasaje, pero circunstancialmente hoy en la reunión estuvimos hablando del regreso del cautiverio, y este pasaje está ubicado posterior al exilio, así que esa introducción se va a acotar, digamos, a que en la reunión se estuvo hablando de eso. Pero la pregunta quizás más importante de este texto es esta: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Un tizón es básicamente una madera que empezó a quemarse, que empezó a consumirse, y lo que está planteando aquí Dios mismo es que esa madera empezó a quemarse, pero justo fue arrebatada, fue quitada de ese incendio para ser preservada de una destrucción completa. Fue salvada, en otras palabras. Justo había comenzado el incendio iba a acabar con todo, pero por alguna razón ese tizón fue arrebatado, fue salvado, fue apartado, fue excluido con el propósito de preservar su integridad. Esa es la pregunta. ¿A quién refiere? Tenemos aquí en la escena, en el versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué. El sumo sacerdote era el representante religioso de los judíos, ¿sí? El representante religioso delante de Dios era el sumo sacerdote. Era de la tribu de Leví, era descendiente de Aarón. Y este sumo sacerdote tenía una función, digamos, religiosa, que todos ya la hemos hablado y que la conocemos, de llevar sacrificios delante de Dios. Ahora, este sumo sacerdote, particularmente, se llamaba Josué, ¿sí? Y es un sumo sacerdote posterior al exilio. El pueblo de Israel, el pueblo judío, había sido llevado al exilio. El exilio, el cautiverio ocurre en dos instancias: el reino del norte y el reino del sur.
¿sí? El reino del norte es, digamos, suyuzgado por los asirios, que justo es lo que hablaba hoy Fede. Los asirios eran una nación totalmente feroz, malvada, que a sus enemigos colgaban, digamos, sus cadáveres a la puerta de los muros como para mostrar su poderío. De ahí lo que decía Fede, de ahí el enojo de Jonás. No quería ir a predicar la palabra a un enemigo de Israel. Y ese pueblo a quien Jonás le predica es quien va a terminar destruyendo al reino del norte, exterminándolo. De ahí el nacionalismo de Jonás, que no quería para nada ir a predicarle al enemigo de Israel. Sin embargo, Dios también extendía su misericordia para con los asirios. Así que hoy estuvimos hablando de eso. Las tribus que son cautivas por el reino asirio nunca vuelven de la cautividad. Son las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Si usted lo busca, lo va a poder encontrar. Pero hay dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que son las tribus del reino del sur, ¿sí? Las tribus descendientes del rey David, en las cuales Dios había prometido que de ellas vendría el Mesías, Jesucristo. Y lo que Dios hace a lo largo de la historia es preservar esa descendencia, ese linaje, porque de esa simiente iba a nacer Jesucristo, quien iba a ser el Salvador no solo de los judíos sino del mundo entero. Entonces es muy interesante cómo el reino del sur es preservado, la descendencia. ¿Quiénes son los que van a cautivar al reino del sur? Nada más ni nada menos que los babilónicos, que luego se van a ir convirtiendo y mutando en diferentes reinos, que es todo lo que relata el libro de Daniel, por ejemplo. Llega un momento en que los persas, que son aquellos en los que evolucionan entre conquista y conquista, los imperios que van mutando, los persas, Media y Persia, que se le permita a Nehemías regresar, que era lo que hablaba hoy el hermano Ismael, el hermano Darío, y que también pueden volver de la cautividad. Pueden volver de la cautividad. El libro de Nehemías habla de la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Y el libro de Ageo habla de la reconstrucción del templo posterior. Ahora, ¿cómo Dios preservó un linaje? Un linaje que se mantuvo limpio, que no se mezcló. No se volvió a casar con gente, se casaron entre ellos, mantuvieron su pureza. De eso se trata Daniel. Como un grupo de jóvenes se mantuvieron íntegros a Dios en medio de la cautividad hasta que Dios les permitió regresar. Y cuando vuelven hay que reconstruir la nación, pero hay que también reconstruir la religión de Israel. Y para eso, en ese papel, está el sumo sacerdote Josué. El Josué que es el responsable de volver a instaurar el culto. Y Ageo se trata, viene Zorobabel, viene Nehemías, viene Esdras, que son los que vuelven a leer la ley de Dios, de todo eso. Ahí estamos ubicados. Ahora, la gran pregunta que había en el corazón de cualquier judío es: ¿volveremos a ser la nación que fuimos? Porque muy lejos estaba la gloria primera, el templo, la fama, la riqueza que había tenido Israel, de empezar prácticamente de cero, de las ruinas, de las cenizas. Y el templo que estaban construyendo ahora no era ni 10 veces menos el templo que había construido Salomón. Y era así, empezar de cero, de la nada. Y la gran pregunta es: ¿lo lograremos? ¿Podremos? Por eso Nehemías les dice: tienen que dejar el oprobio. Por eso Ageo les dice: ustedes construyeron casa para sí, pero la casa de Dios no fue construida. Ahora, más allá de que se empezó a construir el templo, de que se empezó a construir los muros, había que reconstruir la espiritualidad de Israel como nación. Y de esa tarea era responsable el sumo sacerdote Josué. Ahora, ve Zacarías una visión, y en esa visión está el sumo sacerdote Josué delante de Dios. Pero no es el sumo sacerdote Josué en sí mismo el protagonista de esa visión. Porque a veces se lee ese texto y se habla de que Josué no estaba en condiciones. Pero Josué era un representante, el representante religioso de los judíos, de la nación.
Josué estaba ahí como representante de la nación a nivel religioso, a nivel espiritual. Porque fíjense de que el argumento de Satanás no era contra Josué, era contra la nación judía completa. Contra la nación judía completa de que habían venido del cautiverio y de que la multitud de pecados que habían cometido lo habían llevado a la ruina prácticamente, a perderlo todo. Satanás se presenta delante de Dios ¿para qué? Para acusarlo. Puede ser que esté la persona de Josué, pero Satanás está acusando a la nación entera, diciendo: no merecen una segunda oportunidad, no podés seguir bendiciendo a un pueblo que una y otra vez cayó en la idolatría, y que la idolatría los llevó al exilio, y que aún ahora volviendo al exilio parece que están volviendo a reconstruirse de las cenizas. El argumento de Satanás es: no pueden seguir, no pueden tener tu bendición con esta cantidad de pecado y de rebelión. Sin embargo, la respuesta de Dios tajante y determinante es: Jehová te reprenda. Es reprender al diablo. Y fíjese por qué se observa la nación completa, porque la pregunta es: Jehová que ha escogido a Jerusalén. Como la palabra de Dios es: este es mi pueblo. Esta es la nación escogida sobre la cual yo establecí un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y posteriormente con David. Y ese pacto era un pacto sempiterno y un pacto que se extendería más allá de la rebelión del pueblo y que tendría que cumplirse. Jehová ha escogido a Israel. Fíjese la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 11. Cómo Dios había instaurado un pacto y la promesa era: porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y los ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Se había instaurado un pacto, ese pueblo era un pueblo escogido, un pueblo que había pasado por el cautiverio, pero Dios era fiel y no se había olvidado de ese pacto. Y en ese momento Satanás se había presentado delante de Israel, prácticamente pidiendo permiso para terminar de destruirlo, y la respuesta de Dios fue una reprensión, diciendo: este es mi pueblo, Jehová ha escogido a Jerusalén. ¿Sí? Fíjense la pregunta entonces cómo se contextualiza aquí, porque dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Cuántas veces a lo largo de la historia del pueblo de Israel estuvieron a punto de ser destrozados, destruidos, aplastados? Parece que el fuego empezó a consumir ese tizón que era el pueblo hebreo. Sin embargo, Dios siempre en su providencia, en su soberana capacidad de proteger todo y de cumplir su promesa, siempre arrebató ese tizón y lo protegió para la preservación no solamente de la nación hebrea, sino de la simiente de la cual nacería Jesucristo, el Salvador del mundo. Hubo un momento en la historia del pueblo hebreo, que es cuando Atalía usurpa el trono, que solamente quedaba un descendiente de David, se llamaba Joás, que estuvo a punto, y Atalía mandó a matar a todos, pero Joás estaba siendo escondido por el sumo sacerdote Joiada. Si moría ese
niño de 7 años se acababa la descendencia y la promesa de Dios no podía ser cumplida porque el Mesías debía ser descendiente de David. Sin embargo, Dios preservó la vida de Joás. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia Israel estuvo a punto de ser quemado, destruido, y hasta nuestras épocas y en nuestros días? Hay dos visiones que quizás no son foco de debate en el día de hoy, de si las promesas de Dios para con el pueblo de Israel se cumplen en la iglesia o en Israel en sí misma como nación luego del advenimiento de Cristo. Pero más allá de eso, lo que vemos es que Dios preservó la historia a lo largo de la historia de Israel como pueblo hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Después hay un debate más escatológico de si Israel tiene el cumplimiento de las promesas como nación en sí mismo, o si en la iglesia, en aquella figura en la cual se cumple, que es el nuevo Israel, que no es el foco de este mensaje. Lo que vemos aquí es Dios se pone como defensor. Miren lo interesante, por eso este texto es tan fascinante, porque está presentando la doctrina, podríamos decir, de la justificación aún antes de que esta sea explicada por Pablo en el libro de Romanos. Porque está Dios sentado en el trono como juez, pero también Dios está parado en el estrado, ¿sí?, frente al banquillo de los acusados donde está parado Josué como representante de la nación judía. O sea, Dios está como juez, pero Dios también está como abogado. Porque fíjense lo que dice ahí, que estaba el ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha. Había un acusador, imagínense un juicio. A la mano derecha estaba Satanás, porque según la ley, quien acusaba tenía que estar siempre a la mano derecha, en un tribunal. Está Satanás, está Dios sentado en el trono, pero también está el ángel de Jehová, que es Jehová mismo, parado defendiendo la acusación. O sea, es Dios como juez, pero Dios como abogado. Y eso se va a explicar en Cristo. Nosotros tenemos como abogado a Jesucristo el justo, que Él viene a tomar una postura de defensor. El que acusa es Satanás. En este caso, el que defiende es Dios mismo. Dios lo defiende a Josué. Y defendiéndolo, presentando evidencia. Ahora fíjese usted, el texto que leímos en Deuteronomio. Decía, yo te cogí. No por algo que vos hayas hecho, porque eras el más pequeño de los pueblos, sino porque yo te amé. Yo te amé. Yo decidí en mi providencia, en mi sabiduría, para mi gloria y con ese propósito, siempre proviene de Dios. Y acá el argumento ante un Israel debilitado, que estaba recién sobreviviendo a un incendio. ¿Y qué se veían? Ceniza, porque cuando uno quita un tizón del incendio está quemado. Fue quemado, no fue destruido, pero fue quemado. Israel se preguntaba, en el pueblo, entre la gente, entre los sobrevivientes surgía, resurgiremos, hay esperanza, volveremos a ser la nación que fuimos. Y el argumento de Dios es Jehová que ha escogido a Jerusalén. El argumento nunca está en la virtud del pueblo de Dios, sino en la bondad y generosidad de Dios, en el pacto de Dios, en la palabra de Dios. Y lo que Dios le está diciendo a Satanás mismo es: yo he preservado a mi pueblo, lo he sacado del incendio, se quemó, hubo secuelas, hubo dolor y hubo sufrimiento, pero no dejé que fuera destruido, porque es mi pueblo, porque son mis hijos, porque es mi nación y porque tengo un propósito. Esa era la pregunta. Ahora, ese tizón arrebatado del incendio que representaba a Israel, lo que quería mencionar es, Satanás lo estaba acusando. No es la primera vez en la Biblia que Satanás acusa delante de Dios a su pueblo.
El otro texto conocido, ¿dónde se encuentra? En el libro de Job, capítulo 1. ¿Quién se presenta delante de Dios? Satanás. Se presenta diciéndole: este es tu siervo Job, que te es fiel, porque vos le das absolutamente todo. Ahora, déjame tocarlo, déjame tocar las cosas que él tiene, déjame tocar su cuerpo. ¿Qué le dice Dios? Dios le da permiso. Está bien tocarlo, pero no toques su alma. Y el texto más representativo es el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, cuando al final de los tiempos dice que va a suceder lo siguiente: entonces se oyó una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Cuando terminen los tiempos, Satanás, que ahora anda libre y es el príncipe de este mundo, ¿y qué hace? Acusa constantemente delante de Dios a nosotros, a todos nosotros. Nos acusa constantemente, pero acá el texto dice: va a ser arrojado y ya el acusador no va a estar más, porque la derrota definitiva será sentenciada al final de los tiempos. Eso es lo que el texto dice. Ahora, dicho todo esto, hay un enemigo que acusa las almas de los pecadores delante de Dios. Es culpable. Y no solamente eso, la evidencia que tiene, digamos, Satanás contra nosotros es demoledora. Hay evidencia. Cada uno, el pueblo de Israel era culpable. Y nosotros somos culpables. Hay de aquel que dice: yo soy inocente. Porque nosotros sabemos, Satanás tiene evidencia abrumadora en nuestro mundo. No se trata de que Israel era inocente o de que Josué como representante era inocente. ¿Qué dice el siguiente versículo? Josué estaba vestido de vestiduras viles. La condición legal de Josué como representante de Israel, del pueblo judío, era vileza, inmundicia. Porque Israel había pecado grandemente contra Dios. Y también, cuando el Satanás va a acusarnos delante de Dios a cualquier persona, a cualquier ser humano, la evidencia es abrumadora. La ley de Dios la hemos transgredido todos nosotros. Somos culpables. Y el veredicto es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y porque Dios dijo que Él es tardo para la ira y grande misericordia, pero de ninguna manera va a tomar como inocente al culpable. Porque alguien que toma como inocente al culpable es un corrupto. Y Dios es un juez, y es un juez justo. Gloria a Dios. Dios no va a bajar los estándares de justicia para perdonarnos. Ahora, este texto evidencia cuál es la única forma de poder salir de ese juicio absuelto. Porque acá hay algo que no cuadra. ¿Cómo puedo presentarme delante de Dios habiendo evidencia abrumadora en mi contra y salir inocente? La única solución es que quien me defienda sea Dios mismo. Quien se presente como mi abogado sea Dios mismo. Porque, hermanos, la palabra claramente dice en el libro de Corintios que, veo aquí el texto de Seguro Norte, ahora se los menciono, de que todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Todos nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Tarde o temprano, toda esa evidencia que hay en nuestra contra podrá ser presentada. Ahora, ¿cómo puedo yo ser absuelto de un juicio? Sabiendo de que mis ropas y mis vestiduras son viles. Fíjese lo que dice el texto. Habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. ¿Sí? Y él le dijo: mira que he quitado de tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Lo maravilloso de este texto es que Josué no hace nada. Él
se presenta delante de Dios. Sus vestiduras son viles, viene alguien, le cambia las vestiduras viles y le pone ropa de gala. Josué no habla, Josué no emite palabra, deja que Dios hable. Es Dios quien lo defiende. Es Dios quien reprende a Satanás y rechaza la acusación. Es Dios que los viste de vestiduras de gala y es Dios quien lo absuelve. Porque en el proceso de la salvación y puntualmente ahora de la justificación delante de Dios, para ser declarados justos delante de Dios, aceptos delante de Dios, nosotros no hacemos absolutamente nada. Simplemente dejamos y creemos en Dios. Y Dios hace absolutamente todo. Dios es el juez, Dios es el abogado y Dios también es la parte que quizás no está evidenciada en este texto. Es lo que ya hemos hablado tantas veces. Pero si no se emite castigo y hubo pecado, entonces no hay justicia. Y ese dilema lo viene a resolver Cristo. Porque el pecado debe ser castigado. Si no, no hay justicia. Cristo viene también a hacer el sacrificio, el cordero, porque Dios, cuando toda esa ira acumulada tenía que caer sobre alguien, y cae sobre Cristo en la cruz. Dios hace absolutamente todo. Por eso en el libro de Romanos, y es una mañana para recordar esta doctrina maravillosa, en el libro de Romanos capítulo 5, en el libro de Romanos capítulo 8, quiero que recordemos juntos estos dos versículos. Romanos 5 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en paz para con Dios. Ese enemigo, ese adversario que nos acusaba, fue quitado de la escena. Fue reprendido para con Dios. Y quizás no solamente nos acusaba delante de Dios, sino que acusaba nuestra conciencia. Sos pecador, sos indigno, mereces el infierno, lo que fuere. Nos predicaba una y otra vez, fue reprendido. Yo tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Las ropas que le pusieron al sacerdote Josué fueron las ropas, hablando simbólicamente de Cristo. Aleluya. Porque mi justicia es vil. Yo necesito ser revestido con la justicia de Cristo. Quiero ser absuelto, quiero ser presentante delante de Dios y que Dios me diga: sos justo, presentarte con un buen abogado, Cristo. Y presentarte vestido de Cristo. Fíjese que el texto en Romanos 5 dice: justificados pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acá en Romanos capítulo 8 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos a Cristo. Hoy escuchábamos la alabanza que decía: dame a Cristo, Señor. Necesito a Cristo porque Él es el medio. Él es, si yo me presento delante de Dios mostrando las credenciales de Jesucristo, de que creí en Cristo, Dios me va a aceptar, Dios me va a recibir, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Eso es lo que dice la palabra. Aleluya. Colosenses 2:14. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un acta de decretos que decía todo lo que estaba en nuestra contra, toda esa evidencia abrumadora, que nos era contraria. La evidencia nos era contraria. Éramos culpables. Quitándola del medio y clavándola en la cruz. Gloria a Dios. Libro de Colosenses capítulo 3, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos.
Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. A través de Cristo, a través de la cruz de Cristo, teniendo como abogado a Cristo y vistiéndome de las ropas de gala de Cristo, puedo presentarme delante de Dios acepto. Hermanos, leyendo este texto, veo que después lo que hace Dios en el versículo 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. La mitra o turbante era parte de la vestimenta del sumo sacerdote y tenía escritas las palabras: santidad a Jehová. Zacarías: he vestido y le he restituido, digamos, lo que era su vestimenta por completo. En este punto, en ese acto, lo que Dios está diciendo es: restituyo mi pacto para con Israel, sin importar la acusación que haya en contra, porque es mi pueblo, porque yo lo escogí, porque yo tengo un propósito para con ellos y porque yo lo defiendo. Y ellos son culpables, yo me hago cargo de la pena y del castigo que ellos merecen a través de Cristo. Aleluya. Ahora, habiendo entendido este texto, hay una palabra, una conclusión para cada uno de nosotros los que estamos aquí. ¿Cuántos somos tizones arrebatados del incendio? Quizás no nos hemos dado cuenta, pero muchas veces estuvimos en peligro por ser consumidos por esta vida. Quizás podríamos estar siendo consumidos allá afuera, sin Dios, sin esperanza, sin oportunidad, creyéndonos quizás que tenemos todo, como mucha gente lo cree, y sin darnos cuenta estar siendo consumidos lentamente, yendo hacia la perdición. Pero un día, porque por algo estamos aquí, Dios nos apartó de ese incendio, de ese castigo. Muchos estábamos malheridos, sufrientes, muchos quizás, no sé qué tanto el fuego de la vida, de las circunstancias, de la adversidad, pudo tocarnos, pero no destruirnos por completo. Y Dios nos quitó, nos apartó. ¿Por qué? Porque Él tenía un propósito para con nuestra vida. Él tenía un propósito conmigo y Él tiene un propósito con cada uno de los que estamos aquí. Porque eso es lo que creemos, por eso estamos aquí. Y había acusación, porque muchos cuando vienen a la presencia de Dios, la acusación de Satanás es: pero mirá todo lo que hizo, pero mirá la vida que vivía, pero mirá cómo trataba a su familia, pero mirá esto, y la evidencia era abrumadora, y la evidencia era cierta. Porque toda la acusación que puede presentar Satanás delante de Dios es cierta, porque nuestra vestidura, nuestra condición espiritual es vil. Pero entender que lo que Dios hace es, en primer lugar, a los que creen en Cristo, Él los defiende. Él anula toda la lista de pecados e infracciones de la ley que hayamos cometido, la quita de la cena, la clava en la cruz y nos da la justicia que no tenemos. Porque hemos pecado, porque ya hemos dicho tantas veces de que los estándares de Dios exigen obediencia perfecta, y ninguno de nosotros obedeció la ley perfecta, pero Cristo sí. Cristo vino y vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, y nos la regala a los que creen en Él, para que nos podamos presentar delante de Dios con su obediencia perfecta. Eso es la justificación. Cómo el Señor nos defendió, cómo el Señor nos vistió de Cristo, y cómo Él nos dice: sos mío, sos mío. No importa cuánto te haya quemado el fuego, no importa cuán en peligro hayas estado, yo te rescato, yo te redimí, te puse nombre,
mío eres tú. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Gloria a Dios. No importa cuán grande sea la acusación de Satanás contra nuestra vida, no importa cuán grande, no importa cuán larga sea la lista de pecados, Dios nos defiende. Dios ha pagado el precio. Dios nos cambia las vestiduras. Vestite de Cristo en esta mañana. Aleluya. Tomá la justicia que Cristo te regala si crees en Él. Presentate delante de Dios y por más que haya acusación en tu contra, presentarte con Cristo como abogado. Y que no te quepa la duda de que Dios va a recibirte. Porque todo aquel que el Padre me da, dice el texto, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque a lo largo de la historia de la humanidad no existe el suceso o el evento donde se presentó alguien delante de Dios y no fue acepto. Donde se presentó un pecador arrepentido delante de Dios y no fue acepto. Dios siempre ha recibido el corazón arrepentido. Así que, hermanos, que podamos ir en este día, no importa cuán vil sean tus vestiduras, sabiendo de que Dios ha hecho absolutamente todo, sabiendo de que Dios te arrebata de la destrucción de este mundo, sabiendo que Dios tiene un propósito para con nuestra vida y que Él va a preservarnos del mal, preservarnos sin caída, como dice el libro de Judas, y presentarnos aceptos delante de Dios.